Hay figuras públicas que nacen con el peso del foco encima, y otras que lo aprenden a manejar con una precisión quirúrgica. Jennie Kim no nació siendo el centro del universo, pero desde muy temprano supo que sería inevitable convertirse en uno. No por voluntad, sino por una especie de gravedad interna que atrae miradas, expectativas y juicios. Nació en Cheongdam-dong, uno de los barrios más acomodados de Seúl, y desde niña fue expuesta al contraste entre lo que se espera de ti y lo que realmente deseas ser. Tras estudiar en Nueva Zelanda, donde aprendió inglés y absorbió una cultura radicalmente distinta a la coreana, Jennie regresó a Corea del Sur con una dualidad sembrada en el pecho: la tradición que exige disciplina férrea, y el deseo de expresarse libremente, sin máscaras. Cuando entró como trainee en YG Entertainment en 2010, Jennie tenía apenas 14 años. Allí empezó el moldeamiento brutal de ídolos del K-pop, días interminables de entrenamiento, juicios constantes sobre tu cuerpo, tu rostro, tu voz, tus gestos. Todo era medido, corregido, estandarizado. Y sin embargo, dentro de esa estructura que busca uniformidad, Jennie comenzó a destacar como una figura que, paradójicamente, no encajaba por completo. Había algo en su mirada que resistía. Un fuego quieto, una forma de moverse que no pedía permiso para ser vista. En aquellos años, quienes la conocieron relatan que hablaba poco, pero observaba todo. En las entrevistas más tempranas se la ve tímida, incluso retraída. Pero esa calma no era inseguridad, era contención. Era como si supiera que el verdadero impacto no está en lo que muestras rápidamente, sino en lo que construyes silenciosamente, como una tormenta bajo hielo. Su debut oficial con BLACKPINK en 2016 no fue solo el inicio de una carrera musical, sino el momento en que ese fuego contenido comenzó a arder a la vista del mundo. Su rap cortante en BOMBAYH, su elegancia en Playing Up With Fire, la intensidad feroz de sus movimientos. Jennie no era la típica idol sonriente y accesible. Era otra cosa, un contraste viviente. Las críticas no tardaron. Muchos la acusaron de ser demasiado fría, arrogante, distante. Pero otros empezaron a ver lo que realmente ocurría. Jennie había creado un personaje que no se defendía, que no suplicaba cariño, sino que lo desafiaba. En un universo donde las idols femeninas debían ser dulces, Jennie era afilada. En una industria que buscaba complacer, Jennie parecía decir: «Mírame, si te atreves». Detrás de esa actitud, sin embargo, había una fragilidad que solo se revela cuando uno sabe mirar con cuidado. Jennie hablaba poco de su vida personal, pero dejaba pistas en sus actuaciones. En los escenarios, cuando bailaba, sus ojos no estaban vacíos. Había algo que parecía gritar sin palabras. Algo que se rebelaba incluso contra la coreografía perfecta. Ese primer período de su carrera fue la construcción de un equilibrio precario entre fuego y hielo. Entre ser deseada y no disponible. Entre seducir y mantenerse a distancia. Jennie no solo cantaba y bailaba. Construía una narrativa emocional con su cuerpo, una que hablaba de fuerza, pero también de contención. De una lucha constante por no desbordarse en un entorno que exige brillo sin fisuras. Y mientras millones empezaban a admirarla o criticarla, ella seguía caminando ese delgado hilo invisible que separa a los íconos de las estrellas fugaces. Jennie no eligió ser el centro de las miradas, pero entendió muy pronto lo que implica vivir allí. En un universo como el del K-pop, donde cada paso está coreografiado incluso fuera del escenario, donde las emociones se empaquetan en GIFs y los errores se replican en miles de pantallas, no hay espacio para el descontrol. Ser tú misma no es un derecho, es un riesgo. Y Jennie, sin decirlo abiertamente, decidió correrlo. La fama tiene un precio, y en su caso, ese precio fue la constante vigilancia. Cada gesto en el escenario, cada palabra en una entrevista, cada interacción con sus compañeras de BLACKPINK fue analizada como si se tratara de una obra teatral sin final. Su manera de caminar, su risa discreta, su silencio. Todo fue usado tanto para exaltarla como para demonizarla. Tiene actitud, decían unos. Es altiva, sentenciaban otros. Pero, ¿qué se esconde detrás de ese juicio? En realidad, lo que muchos no toleraban era que Jennie no se disculpaba por brillar.
Había algo profundamente femenino y subversivo en su forma de apropiarse del espacio sin pedir permiso. No era sumisa ni dócil. Era presencia. No forzada, no agresiva, simplemente irrefutable. Una energía que no necesitaba elevar la voz para ser escuchada. Pero incluso los seres de presencia sólida tienen grietas. Y las grietas en Jenny aparecían en los pequeños gestos, en el temblor casi imperceptible de su voz en algunos conciertos, en los lapsos de desconexión que los fans más atentos supieron leer. Porque la dualidad que la definía, esa mezcla de fuego escénico y elegancia glacial, también podía volverse una jaula. Ser idol no es solo cantar y bailar. Es aceptar la objetivación constante. Y para una mujer como Jenny, con una personalidad marcada por la introspección, por el perfeccionismo y por un evidente deseo de controlar su narrativa, eso significaba vivir bajo una presión difícil de explicar. Era como si habitara una caja de cristal, admirada, decorada, pero sin poder respirar completamente. En 2018 lanzó su primer solo, titulado simplemente Solo. No era solo un debut como solista, era una declaración. La canción hablaba de libertad, de independencia, de amor propio. Pero también hablaba de soledad. Detrás del beat pegajoso y la coreografía impecable, había una tristeza contenida. En el vídeo, Jenny aparece huyendo de una habitación vacía, rompiendo flores, caminando sola entre flashes. I'm going solo, lo, decía, pero sonaba más como un lamento que como una fiesta. Y ese es uno de los aspectos más complejos de su figura. Jenny no canta para agradar. Canta para decir. Incluso cuando sus letras no son suyas, su interpretación lo es todo. Transforma cada canción en un espejo de su interior. No actúa, filtra. Cada paso suyo es una coreografía del alma. Y quienes lo sienten, lo saben. Fuera de la música, Jenny empezó a construirse como una figura de moda. No una más, la figura. Fue elegida embajadora global de Chanel, un rol que parecía hecho para ella. Porque Chanel, como Jenny, representa la paradoja del lujo elegante y el espíritu rebelde. En cada aparición pública, su estilo era comentado como si hablara por ella. Y quizás hablaba. Porque para alguien como Jenny, la moda no era frivolidad, era armadura. En ese punto de su carrera, ella ya no era simplemente una idol. Era una marca, un símbolo, una inspiración y, también, una presa. Porque el mundo no siempre está listo para aceptar a una mujer que no encaja en lo esperado. A una mujer que no sonríe a conveniencia. Que no se disculpa por tener poder. Jenny lo sabía. Y sin embargo, no se retiró. Siguió. Con la mirada firme. Como si hubiera comprendido algo que muchos aún no entienden. Que ser fuerte no significa ser invulnerable. Que el fuego puede arder por dentro y aún así caminar con la frialdad de quien ha aprendido a no quebrarse. Jenny no solo ha definido un estilo, sino que ha creado un lenguaje que atraviesa culturas y generaciones. Su dualidad, esa mezcla entre la ferocidad de una guerrera y la elegancia de una reina, ha sido su sello distintivo, pero también su desafío constante. Porque, en esencia, Jenny encarna las contradicciones de nuestra época. La necesidad de ser visible y auténtica al mismo tiempo, el deseo de conectar sin perder la privacidad, la fuerza que nace de la vulnerabilidad. Y en ese espacio ambiguo, ella se mueve con una precisión fascinante. En entrevistas recientes, ha compartido fragmentos de esa complejidad, cómo la fama le trajo ansiedad, cómo la presión por ser perfecta a veces la paraliza, pero también cómo encuentra en la música y en la moda su refugio y su arma. Porque para Jenny, crear no es solo un acto profesional, sino una forma de sanación. Su voz ha evolucionado, ya no es solo una herramienta para el entretenimiento, sino un medio para expresar la multiplicidad de su ser. En canciones más recientes, esa intensidad se combina con una madurez que habla de experiencias vividas, de aprendizajes y de desafíos superados. En la moda, su influencia es igualmente poderosa. No sigue tendencias, las crea. En pasarelas y campañas, su presencia es magnética, un equilibrio perfecto entre la dureza y la delicadeza. La mujer que lleva Chanel en sus hombros no es una modelo cualquiera, es una declaración,
El poder femenino moderno no se trata solo de fuerza bruta, sino de dominio sutil y auténtico. Jennie ha logrado algo que pocos en la industria alcanzan: mantener su identidad en medio de la mercantilización feroz del K-pop. No se ha diluido en la masa ni ha sacrificado su esencia. Ha aprendido a bailar en la cuerda floja entre la exposición y la privacidad, entre el fuego y el hielo. Quizás ahí radica su mayor lección. En un mundo que exige definiciones claras, ella se rehúsa a ser una sola cosa. Es rapera y modelo, estrella y persona, frágil y feroz. En esa complejidad, que es humana y universal, reside su verdadero poder. Así, Jennie no solo es un ícono del K-pop ni una estrella global de la moda. Es un símbolo de lo que significa hoy ser mujer, artista y ser humano. Un equilibrio constante entre la lucha y la elegancia, entre la presión y la libertad, entre el silencio y el grito. ¿Y tú, qué dualidad llevas dentro? ¿Cómo te enfrentas a tu propio fuego y tu propia elegancia? Te invito a que lo pienses mientras seguimos descubriendo juntos las historias que nos conectan con la esencia más profunda del ser.